Gracias, señora presidenta. Con mis saludos al ministro, a los colegas de la Comisión Quinta, a quienes están aquí hoy con nosotros. Yo voy a solicitar un poco de silencio en la comisión. Creo que es lo mínimo. Y estaba pues empezando a decir que en mi intervención voy a tocar dos cosas diferentes. En la segunda parte voy a insistir en algunas cosas que ya ha mencionado aquí muy bien la senadora Marisa Martínez, pero yo soy de los que creo, como profesor que fui, que en pedagogía repetir es muy bueno. Pero sin duda se ha hecho una excelente exposición aquí. Desde ya le digo, senadora Marisa, que acojo su idea de que constituyamos un comité muy diverso que defienda el interés público en el caso de Pacífico y Rubiales, o en el caso de Campo Rubiales, mejor, más precisamente, algo semejante a lo que hicimos, mejorándolo por supuesto hasta donde se pueda en el caso de Cerro Matoso. Pero decía que en la segunda parte de mi intervención voy a volver a mencionar, enfatizar algunas cosas de ese tema. Y en la primera parte voy a hacer el ejercicio de contarle un poco a los colombianos quién es Pacífico y Rubiales. ¿Quién es Pacífico y Rubiales? Cosa que por supuesto se hace con el interés de que las cosas funcionen de la mejor manera en nuestro país y de que se corrijan cosas que a mi juicio son por completo inaceptables. Esto de contar quién es Pacífico y Rubiales en parte lo voy a desarrollar con un excelente estudio que acaba de publicar el profesor Mario Valencia sobre esa compañía y algunas otras cosas que hemos mirado en mi oficina. ¿Por qué no se nos vuelve importante mirar la actividad y quién es Pacífico y Rubiales y cómo hacen sus cosas? ¿Por qué se nos vuelve de tanta importancia? Porque esa es una compañía que en este momento opera el 25% de la producción nacional de petróleo y en lo que opera está el 14% de las reservas de petróleo del país, o sea que se trata de una compañía que define muchísimo en la suerte del interés nacional. Su bursatilidad, que llaman, el papel de sus acciones en la bolsa también es bien importante. Los fondos privados de pensiones, que son recursos de los colombianos de origen público, hay cerca de $1.000 millones de esos fondos privados de pensiones allí invertidos en esas acciones. Entonces se nos vuelve interesante mirar cómo se ha venido comportando esa compañía y ver qué debemos hacer particularmente con el futuro de Campo Rubiales, que es, digamos, en buena medida el centro de la operación de esa compañía. Y ya pues desde ya digo que yo creo que ese es un campo que debería serle entregado a Ecopetrol. Ecopetrol tiene con qué administrarlo pues de sobra. En primer término, señalar esto, que en buena medida propicia este debate. Yo considero que esta es una compañía que viene asumiendo una actitud de bullying, que llaman ahora, ¿no? de matoneo de transnacionales, y pienso que esa es una actitud que hay que repudiar. Ninguna empresa, por grande que sea, debe maltratar a los colombianos, y si se trata de extranjeros, pues mucho menos, por razones obvias. El comportamiento que asumió frente a Ecopetrol en este pleito que acaba de explicar con detalle la senadora Marisa Martínez es eso: un contrato absolutamente claro, un tribunal de arbitraje que se pacta con ella, pierde el tribunal, y en vez de decir, bueno, pago porque perdí, entonces monta todo este pleito y hace una cosa que yo considero inaceptable, que es amenazarnos con meternos el TLC con Canadá. Porque es que, y eso se va a ir sabiendo con el paso de los años, aquí yo les voy a pedir el favor a quienes están aquí, me excusan particularmente a quienes no sean congresistas, que nos faciliten hacer el debate. Creo que es lo mínimo que uno puede pedir en un asunto como este. Estamos hablando de cosas de importancia. Y entonces estaba diciendo que amenazan con imponernos el TLC con Canadá, que se va a ir descubriendo. Esos TLCs tienen como una de sus cláusulas, no secretas, porque ahí están, pero sí desconocidas, senadora Nora García, que tienen que ver con que entonces una controversia en Colombia con una transnacional residenciada, por ejemplo, en Canadá, nos la vuelta en un pleito con el Estado canadiense.
¿Para qué? Para matonearnos, por supuesto, y maltratarnos de muchas maneras. Entonces a mí personalmente me molestó mucho ver al abogado criollo nativo de Colombia, de estos extranjeros, amenazando a Ecopetrol con imponerle un TLC con Canadá. Eso es bullying, eso es matoneo transnacional, que por supuesto yo considero completamente indebido. Pero además esta es una empresa, ya lo hemos mirado aquí en la Comisión Quinta con todo detalle, es una empresa que ha hecho matoneo contra los trabajadores colombianos en esa región del país donde operan. Ha utilizado en condiciones absolutamente inaceptables todas las gabelas de la tercerización laboral. Ha impulsado la persecución política contra la Unión Sindical Obrera y la persecución gremial. Ha cerrado de manera abusiva, utilizando soldados del Ejército de Colombia, carreteras públicas en ese país. Eso a mi juicio es por completo inaceptable. Ha mentido sobre lo que sucede en ese campo, que a ratos más que un campo de petróleo es como una especie de campo de concentración donde se maltrata a los trabajadores colombianos. Eso me parece matoneo y me parece inaceptable también. Yo no me opongo a que los extranjeros no me opongo a que los extranjeros hagan de negocios en Colombia, pero bueno, que midan las proporciones. Lo que han venido haciendo con el periodismo y los medios de comunicación, a mi juicio, también es inaceptable. A un periodista que se llama Héctor Mario Rodríguez, que tiene un portal especializado en asuntos de petróleo, le ha metido 4 o 5 demandas la gente que hoy es de Pacífico Rubiales, porque simplemente ese periodista informa sobre 1000 pleitos jurídicos que tiene esa compañía, o los miembros o los directivos de esa compañía, en casos donde tienen acusaciones gravísimas de actos indebidos. Entonces este periodista Héctor Mario Rodríguez informa y de una vez le meten demandas penales. El caso de Daniel Pardo, de quién y qué es, pues proverbial, ¿no? Un periodista de ese portal de internet que se atreve a cuestionar ciertos manejos de Pacífico Rubiales y entonces le cuesta la destitución del puesto. Y después se sabe que es que Pacífico Rubiales cotiza, digamos, publicidad en esa empresa. Esto ha llegado tanto, esto del matoneo contra el periodismo, que el propio Daniel Samper Pisano tuvo que escribir un artículo diciendo, bueno, pero esta vaina ¿qué es? Hola. Y entonces en ese debate se supo que esa empresa, Pacífico Rubiales, pagó el año pasado, entre enero y septiembre, 11.765 millones de pesos en publicidad en los medios de comunicación de Colombia, ministro. 11.765 millones, yo me imagino que es más que el presupuesto de publicidad del Ministerio de Minas. Tiene que cuidar que dice, ministro, no resulte que le cobren en los medios estas diferencias de las que estamos hablando. Y los colombianos nos estamos preguntando, ahora es Pacífico Rubiales, pero también es Cerro Matoso y el Cerrejón. ¿Esa publicidad la hacen como una necesidad de su negocio? O sea, la venta de petróleo de Pacífico Rubiales depende de esa publicidad. ¿O esa es una publicidad que se paga en los medios de comunicación con el propósito de presionar de una u otra manera a los que les dan propaganda y a los que no les dan, que deben estar con la lengua afuera? 5.882 millones en radio, 3.411 millones en televisión, 2.353 millones en prensa. Esto a mí me parecen actitudes de matoneo que por supuesto no comparto. Además, esta es una empresa que se quedó con la Frontino Gold Mines, tema que tratamos aquí en esta comisión, tema sobre el cual los trabajadores, y yo creo que los trabajadores tienen razón, fueron despojados en esa operación por el gobierno anterior, porque esa empresa les pertenecía a los trabajadores de la Frontino Gold Mines. Son además los dueños de las minas de oro de Marmato, de una u otra manera, porque eso es una telaraña de inversiones que seguirlas es muy difícil, y andan allí con un proyecto de minería a cielo abierto bien discutible, y han tenido no sé cuántos roces con los mineros de Marmato a quienes están despojando de sus minas. Aparece además esta empresa, es lo último que se dice, como dueña de unos 30, 40 o 50 mil hectáreas de tierra ahí en Campos Rubiales. Yo he venido mirando esto con detenimiento, no sé realmente cómo sea que se hizo a la propiedad de esas tierras, pero por muchas razones que no tengo tiempo de desarrollar aquí, sería muy raro que esas tierras no tuvieran origen en alguna violación de una ley de Colombia. Sería extrañísimo que no fuera así. Si no lo es, lo reconoceré en su momento, pero de momento dejo planteada la duda y le pregunto a Pacífico Rubiales, públicamente, ¿tienen cómo sustentar con papeles
acogidos a las leyes de la República de Colombia, la propiedad de ese territorio en los llanos orientales. Ya lo dije, 14% de las acciones de Pacífico y Rubiales son de los fondos privados de pensiones, $1.000 millones. Y ojo, y este es uno de los puntos más delicados sobre los que yo creo que el país tiene que fijar los ojos, no tienen los fondos privados de pensiones, no tienen un representante en la Junta de Pacífico y Rubiales. Es del elemental funcionamiento de las empresas que cuando alguien tiene un porcentaje de ese tamaño, tiene derecho a tener un puesto en la junta directiva de la empresa. Si no hay nada que tapar, si todo es transparente y es claro, si se están cumpliendo con las normas del funcionamiento empresarial, ¿por qué no se tiene esa representación? Yo pienso que una de las cosas que debe salir hoy de aquí es la exigencia de que Pacífico y Rubiales le dé un puesto a los fondos privados de pensiones en la junta directiva de la empresa, porque esto además tiene un agravante. Es que como Pacífico y Rubiales tiene sus acciones inscritas en la Bolsa de Toronto, la vigilancia del Estado colombiano del comportamiento de esa empresa, por lo menos en su parte bursátil, es muy reducido. Muy, muy reducido. Cosa que me parece un error total del funcionamiento del Estado colombiano. ¿Cómo así que una empresa de este calibre y realmente no sabemos ni siquiera muy bien cómo es que toma sus decisiones, y ahora vamos a mirar que toma decisiones bien discutibles? Pero además hay otro asunto. Aquí está de por medio el interés nacional, y hay una cosa de la tradición de los principales ejecutivos de esta empresa que a mí me preocupa mucho. Ese grupito que están allí, que cada vez son más conocidos en el mundo de la farándula y el jet set en Colombia, era la cúpula de PDVSA, la buena parte de la cúpula de PDVSA, la petrolera venezolana, y fueron ellos los que propiciaron un paro en PDVSA que duró 3 meses en esa empresa, que le produjo más de $20.000 millones en pérdidas a PDVSA, con el propósito de tumbar de la presidencia de la República a Hugo Chávez. Y uno puede entender que no les guste Hugo Chávez, es un problema pues personal y particular, ¿sí? Pero que los ejecutivos de PDVSA, venezolanos ellos, provoquen un paro de 3 meses, de 90 días, que produce $20.000 millones por una rencilla política con el presidente de la República, me parece muy grave. O sea, el día en que entren en contradicción ellos con alguna decisión de cualquier gobierno de Colombia, van a asumir ese mismo comportamiento. En otro país uno pensaría si les hubieran dado las posibilidades de entrar como han entrado, ¿no? Aquí fueron recibidos con los brazos abiertos. Entonces la pregunta pues del millón es, bueno, la propaganda dice Pacífico es Colombia. ¿Sí será que es Colombia? ¿Ese no es un buen ejemplo de publicidad engañosa? Bueno, alguien dirá que sí es Colombia porque como patrocina la selección Colombia. Como dicen los del Angulola Chanti, que ellos son el Tolima porque patrocinan el Deportes Tolima. Pero bueno, esas son cosas que pasan, pero no está bien que pase. Esa es una empresa que el 98% de sus negocios de petróleo los tiene en Colombia. El 98% de su producción, o sea, que es una transnacional. Claro, es una transnacional, pero no deja de ser sui generis, porque es una transnacional, primero pequeñita, ¿no? En el mundo de las transnacionales es un pigmeo, ¿sí? Pero todos sus negocios están localizados en Colombia. ¿De quién es Pacífico y Rubiales? Este es uno de los misterios. Pareciera, o algunos pensarán que es de estos ejecutivos muy mentados en los medios de la farándula nacional y que ellos son los dueños de la empresa, pero realmente no. Hasta donde van las investigaciones es muy difícil hacerlas. Estos personajes tienen por ahí apenas unas 12 millones de acciones de 322 millones de acciones, o sea, ellos son unos ejecutivos que tienen un poquito de participación. La Sociedad por Información de la propia Pacífico y Rubiales, todo esto está en este estudio que les digo de Mario Valencia, que circula por internet y lo pueden conocer. Ellos mismos reconocen que el 95% de las acciones está en manos de una cosa que se llama CDS y Compañía Canadá. Otro poquito está en una cosa que se llama Sede y Compañía en Nueva York, algo en Estados Unidos y en Suiza, pero realmente no se sabe qué personas naturales o qué empresas están detrás de esta compañía. No se sabe. Y es por supuesto importante saber quiénes son, porque además no nos olvidemos que mucho de lo que aparece como inversión extranjera en Colombia no es inversión extranjera, sino son dineros de colombianos, delincuentes o no, que le dan la vuelta a su plata por paraísos fiscales
y la presentan saneada como inversión extranjera, y además nada más cercano a la divinidad que la inversión extranjera. Nada en Colombia es más cercano a la propia divinidad que la inversión extranjera. Pareciera que el principal accionista de esta empresa es un señor que se llama Frank Giustra, que es un canadiense supremamente adinerado, él no petrolero, es lo que dicen las informaciones, sino él un financista que se mueve en negocios de petróleo, que tienen mucho de especulativos, y ahora vamos a mirar que una de las partes grandes del negocio de Pacífico Rubiales no es la producción de petróleo propiamente dicha, sino el manejo de las acciones en la bolsa, el sube y baja de las acciones y la emisión de las acciones. ¿Por qué se dice que este personaje puede ser el dueño de, o por lo menos accionista muy importante de esta empresa? Porque son informaciones, digamos, que salen en los medios internacionales y en los medios colombianos. Este personaje, y esto es bien importante además, es, llamémoslo socio, compañero por lo menos de Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, en una fundación que tiene Giustria. Y el otro que está en esa fundación que tiene Giustria es nada menos que don Carlos Slim. Como miedosa la cosa, ¿no, senadora? Dice, en el mismo sitio Frank Giustra, Bill Clinton y Carlos Slim, y todos merodean por el territorio nacional. Dice el New York Times y el Wall Street Journal que Giustra, a través de Clinton, ha logrado cerrar importantes negocios mineros y petroleros en Kazajstán y Colombia, dice el Wall Street Journal. Dice Semana que Giustra es uno de los zares de la minería, y dice también y que, pues, refiriéndose a que, no lo dice con todas las letras, pero insinúa que están los negocios petroleros de Colombia. Y dice el Wall Street Journal, esto lo reporta la revista Semana, en un artículo que además curiosamente y es del año 2008, se llamó El Nuevo Mejor Amigo. Ya vemos de dónde tomó prestado el doctor Santos el cuento del Nuevo Mejor Amigo. ¿Cómo se dice? Se lo plagió a Semana a través del señor Clinton. Dice esta información: el señor Clinton acordó para el señor Giustra un encuentro con el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Se asegura que este contacto permitió a la firma Pacífico Rubiales, cercana a Giustra, lograr un acuerdo con Ecopetrol para hacerse a un campo petrolero, operación que costó $250 millones. Dice la revista. ¿Cuántos favores más debe el señor Clinton hacer para sus donantes extranjeros? Y fue Pacífico Rubiales la que trajo a Clinton hace unos meses a jugar golf con el presidente Santos, aquí a Bogotá, y hoy anda Clinton por Colombia, sí, en asuntos con la Fundación Pies Descalzos, que es también emparentada con la Fundación de Giustria. Esto pues simplemente lo dejo como una inquietud, pero además hago una pregunta directa. A mí se me ocurre que o el señor Giustra o el señor Clinton o el presidente de la República o alguien deberían decirnos si Giustra está en el negocio de Pacífico Rubiales o no. Yo pienso que sería un gesto por lo menos amistoso con este país que tanto les ha dado, para que sepamos pues cómo se mueven las cosas. Pero en todo caso sí me atrevo a decir esto: queda claro, pues como era de suponerse, que el señor Clinton no viene por Colombia propiamente pues porque le fascine el clima tropical, sino que viene, por supuesto, a estos asuntos de los grandes negocios. Y esto se complementa con una cosa que en esta exposición quiero llamar el tema de la puerta giratoria. ¿De dónde salen estos personajes? Y como lo señalaba la senadora Martínez, se vuelven de un día para otro tan importantes y hacen tantas cosas en Colombia. Dice la revista Dinero que estos personajes, estoy hablando de Ronald Painting, Miguel de la Campa, Serafino Diácono y José Francisco Arata, que son los más conocidos de este staff, llegaron aquí con $5 millones en el bolsillo en el año 2008. Se encontraron con el señor Germán Efremovich, que es otro extranjero también muy exitoso en los últimos años en Colombia, y terminaron en el negocio de campo Rubiales. Ronald Painting, que entiendo que hoy ya no está en el staff de Pacífico Rubiales, pero fue muy importante en la constitución de la empresa, dice: los planetas se alinearon. Fue una combinación de las políticas de Uribe, las nuevas leyes de hidrocarburos, las políticas de seguridad y una geología muy prometedora. Ni tanto la geología, todo el mundo lo sabía y lo sabe Ecopetrol, que esas reservas de Campos Rubiales estaban ahí desde hace décadas, se sabía que estaban ahí. Lo nuevo era que los precios de los crudos pesados no habían alcanzado esos niveles y por eso no era rentable explotar esos campos. Dice: ¿quién y qué?
Dice, hablando de Uribe, se reunió con los venezolanos. Estaban el ministro de Minas Hernán Martínez y Claudia Jiménez, que era en esos días la ministra consejera para el sector privado. Entiendo que hoy Claudia Jiménez, creo que es la misma, es altísima ejecutiva de la organización de las principales transnacionales mineras de Colombia. Es lo que yo llamo la puerta giratoria. Textualmente, el presidente Uribe aprovechó para proponerles que se quedaran también, además de Campos Rubiales, con la Frontino Gold Mines. La ex canciller María Consuelo Araujo fue la encargada del lobby, dice la información, con una millonaria comisión de éxito. Aquí no todo es ideología y discursos, aquí hay comisiones de éxito bastante jugosas. Yo esto lo estoy contando, esto aquí lo saben casi todos, pero lo estoy contando porque hay muchos colombianos cuya inocencia de pronto los puede llevar al cielo en cuerpo y alma, senador Juan Córdoba. Entonces se vuelve importante como contar un poco cuáles son las verdades de este país. Allí, en ese negocio de Pacífico y Rubiales, está don Hernán Martínez, que fue ministro de Minas de Colombia, tiene un altísimo cargo. Un primo del doctor Juan Manuel Santos apareció en un video de Al Jazeera en el que le preguntaron que qué hacían con los enredos que tenían en Marmato, y el primo dijo, no, eso con plata todo se resuelve, es cierto, todo se resuelve. Dinero le da la portada a Pacífico y Rubiales, un día, la revista, y dice, se titula La magia de Pacífico. La magia, son magos. Los directores han entendido que el negocio del petróleo siempre incluirá una alta carga política. Por ello construyeron una sólida red de contactos e influencias a través de movidas que van desde contratar figuras que han ocupado cargos públicos hasta juntar en el juego de golf a Bill Clinton con el presidente Santos. Bueno. Esto que llamamos Pacífico y Rubiales es como la cabeza de un grupo, de un montón de empresas, son por lo menos 17 empresas, casi todas ellas residenciadas en paraísos fiscales. En paraísos fiscales. Y tengo entendido, señor presidente de Ecopetrol, que Ecopetrol anda teniendo negocios o estableciendo empresas o parcialmente empresas en paraísos fiscales, por lo menos en algunos casos. Si eso es así, quisiera que me lo precisara y me lo explicara. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que se viene sabiendo en el mundo es que eso de los paraísos fiscales, pues paraísos es un eufemismo, por supuesto. En general las empresas y quienes invierten en estos paraísos fiscales, se trata de dos casos. No faltan las viudas, buenas personas que se van allá a protegerse del riesgo de una revolución y a evadir algunos impuestos y tal, y bueno, digamos que pilatunas de menor cuantía. Pero también es verdad que no hay delincuente de importancia en el mundo que no tenga sus platas en los paraísos fiscales. O sea, los paraísos fiscales, con franqueza hay que decirlo, son unas especies de antros del gran capital financiero mundial. Unos centros de defraudación de recursos públicos, unos centros de lavados de dineros. Lo mínimo es unos centros para no pagar impuestos. Esos son los paraísos fiscales. Entonces ya uno tiene que resentirse que una empresa que es tan importante en la economía nacional tenga todos sus negocios, o por lo menos una parte muy importante de su actividad, residenciada en paraísos fiscales. No es, digamos, ilegal en el sentido mientras no los pesquen en otras cosas, pero ya es bastante molesto saberlo. Dice Juan Ricardo Ortega en una entrevista en Portafolio en estos días, el director de la DIAN, dice Portafolio, el funcionario dijo que, aunque oficialmente ningún pedazo de carbón sale del país para paraísos fiscales, en realidad todo se vende desde estos sitios para no pagar impuestos en Colombia. Él se refería a carbón, pero digamos que es básicamente lo mismo. Y entonces el periodista le pregunta, ¿la baja tributación en minería es porque hay unas reglas a las que les apostó el país para atraer inversión? Y dice Ortega, no, hay corrupción. Hay corrupción. Entonces, con franqueza, yo tengo que decir que no me gusta que estas empresas funcionen a partir de paraísos fiscales, y menos me gusta que Ecopetrol, así sea parcialmente, esté aceptando, así sea en sociedades, actividades en paraísos fiscales. Bueno, lo otro que quiero mencionar es esto que es muy importante. Una parte muy grande de las utilidades de estas empresas no son utilidades de la explotación minera propiamente dicha. Bueno, y cuando digo minería digo petróleo, porque finalmente es minería también, pero no es por el producto de su acción minera.
sino por el producto de la especulación hábil con las acciones en las bolsas de valores. En ese sentido, Yustra parece ser más un especulador financiero que un petrolero. Y es probable que si supiéramos con más detalle estuviera también en todo tipo de negocios de especulación con commodities. Si uno mira, por ejemplo, cómo se han movido los precios de las acciones de Pacific Rubiales, pues se encuentra unas alzas y unas bajas realmente impresionantes, ¿no? Digamos que en enero del 2010 la acción valía 15.000 pesos en Toronto, y en la Bolsa de Bogotá en diciembre de ese mismo año se negoció a 48.000 pesos, y ha habido negociaciones a 60.000 pesos, hoy está a 38.000. Y uno de los líos de estos negocios accionarios, y ahí están nuestros fondos privados de pensiones, es que esas acciones como suben, bajan, y pueden generar pérdidas inmensas, y pueden generar catástrofes, porque realmente ese es un negocio de riesgo. Al mismo tiempo, y repito, ahí hay unas ganancias supremamente grandes, es bien notorio, y esto llama la atención, los grandes pagos que esa empresa les hace a sus directores. Los 4 principales ejecutivos de Pacific Rubiales, que son estos tan mentados aquí, están en los 20 primeros puestos de los 100 ejecutivos mejor pagos de Canadá. Señor ministro, esto seguramente tampoco es un delito, pero llama la atención que los 4 principales ejecutivos de una empresa que en el concierto global es una empresita, estén entre los 20 primeros puestos de los 100 ejecutivos mejor pagos de Canadá. Todo esto son informaciones absolutamente confirmadas con fuentes básicas en Canadá y en Colombia y en todas partes por el profesor que les he mencionado que ha hecho estas investigaciones. Sus salarios, y por eso se conocen estas informaciones, eso no sería imposible, estas son informaciones, digamos, de carácter público en Canadá. El salario base de cada uno de ellos es $580,000, 2.5 veces lo que gana el gerente de Ecopetrol, y por supuesto esta es una empresa pequeña al lado de Ecopetrol. Pero además ganan bonos por $596,000 al año, otros ingresos por $150,000 al año, y derechos de emisión de acciones cada uno por $9 millones al año. Esto termina dando un total de $11 millones al año por cada uno de estos ejecutivos. Esto no deja de llamar la atención, porque al final esto también tiene que ver con las acciones y con el negocio, y tiene que ver con tantas cosas, y con los propios impuestos que pagan estas compañías, porque si sus costos de administración son muy altos, de alguna manera pueden deducir estos costos de administración de sus impuestos. Hay una cosa que llama mucho la atención, y es que aparece un conjunto de empresas, que son empresas buzón, ni siquiera aparecen registradas en Internet, pero que aparecen como vinculadas a estos directores. Entonces, Taribo Holdings, aquí tengo los nombres de cada uno, a cuál corresponden con cada ejecutivo, por razones del tiempo no voy a... Pero bueno, Taribo Holdings, Serafino Diácono, Rose Holdings, la misma cosa, Golden Loricera, Tosca Asset, Deep Blue, Energy Associates, Servicom de Panamá, etcétera. Hay unas, tienen su humor, hay una que se llama Cuacua. Hay que abonarles que tengan algo de humor, se llama Cuacua Investment. Bueno, estas empresas buzón, que son comunes en los paraísos fiscales, ¿no? La empresa es un buzón a donde llegan cartas y cosas de ese corte, ¿no? Han hecho transacciones de acciones de Pacific Rubiales a través de sus vinculados por $52 millones en los últimos años. Y para los directivos de Pacific Rubiales, esos movimientos significaron ingresos por $28 millones. Serafino Diácono 7 millones, estoy dando números redondos, de la Campa 6.8 millones, Arata 1.5, etcétera. Bueno, esto tiene una importancia grande en este asunto, porque tiene que ver, vuelvo y digo, con el caso de las acciones de los fondos privados de pensiones en Colombia. Es que esta es una empresa que está constituida en la Bolsa de Toronto,
y que por eso, digamos, por estar constituida ya, la superfinanciera no puede, digamos, vigilarla como vigilaría a una empresa que estuviera constituida en el territorio nacional. Y esta empresa tiene una característica que a mí me parece muy complicada y que entiendo que en Colombia no es posible, y es que dice esto: el capital autorizado de la compañía consiste en un número ilimitado de acciones ordinarias sin valor nominal y un número ilimitado de acciones preferentes sin valor nominal. Entiendo que eso no es posible en Colombia. Ahora, y dice que ellos pueden colocar acciones, y como no tienen valor nominal y son indeterminadas, pues pueden colocar acciones casi que como se les antoje. Y una parte grande de los pagos a sus ejecutivos los hacen dándoles derechos sobre esas acciones que estos ejecutivos venden, ya les he dicho, a través de compañías como las que acabo de mencionar. ¿Cuál es la preocupación grande que yo le veo a este punto? Es que cuando una empresa emite acciones con una actitud de responsabilidad y de seriedad y de control del Estado, pienso yo, digamos que va aumentando el tiraje de acciones de acuerdo con una serie de variables que tienen que ver con el desarrollo de la empresa, etcétera, etcétera, de forma tal que la emisión de acciones no va contra sus accionistas anteriores. Sí, porque aquí hay un riesgo muy grande. O sea, yo compro una acción en 100 pesos cuando hay un número determinado de acciones. Si aparece el doble o el triple, por decir cualquier número de acciones, fácilmente mi acción se desvaloriza, porque resulta que esa emisión de acciones puede terminar generando ese efecto. Y entonces, cuando estas cosas están así, uno se pregunta, ¿están emitiendo con la seriedad y la responsabilidad que deberían emitir? ¿O están emitiendo casi que como emitiendo papel moneda? Cuando los estados emiten papel moneda, pues eso es legal, pero es indebido. Es lo que nos están haciendo los gringos ahora con los dólares que nos tienen revaluado el peso. Cuando es el particular el que emite, eso se llama falsificación de moneda. El particular que imprime billetes, senador Aray, ese es un falsificador y lo mete a la cárcel. ¿Y por qué lo mete a la cárcel? Porque es que deprecia la moneda, o sea, nos estafa a todos los que tengamos un peso por ahí entre un bolsillo. Bueno, aquí hay una cosa que a mí me preocupa mucho sobre esto, y que no sé hasta dónde el superintendente bancario esto sí lo puedan mirar ustedes o no lo puedan mirar. Entiendo que no pueden, o que no es parte de su función, por aquello que ya he mencionado, que están residenciados allá. Y esto tiene un elemento que puede que no sea prueba, Reina, pero lo menciono en el debate. En diciembre del 2012 los fondos de pensiones tenían 318 millones de acciones que representaban el 14.4% de la empresa. En marzo del 2013 tenían 322 millones de acciones, o sea, un poquito más, pero representaban un poquito menos, el 14.2% de la empresa. Esto simplemente lo llamo, como le hago un llamado de atención a los fondos de pensiones para que miren de esto, y a la superintendencia y al Ministerio de Hacienda para que mire este tipo de cosas. Ya terminando esta parte, digo esto. Una de las cosas que ha venido vendiendo Pacífico Rubiales como una genialidad suya, que destinada pues a, bueno, de entrada a valorizarle sus acciones, es lo que llaman el proyecto STAR de combustión in situ. ¿Qué es eso? Uno de los líos que hay en cualquier pozo petrolero es que es imposible sacar todo el petróleo que hay abajo, porque llega un momento en que se acaban las presiones y la energía no es capaz de sacarlo todo. Así le inyecten cosas, gas o no sé qué, ¿cierto? Ese es un lío que hay. En el caso de los crudos pesados es más complicado, como los de allá de Rubiales. Entonces, hace muchos años, por allá empezando el siglo XX, se inventaron una cosa que se llama la combustión in situ. La combustión in situ, que consiste literalmente en meterle candela al petróleo que hay allá abajo, para que por efecto de las temperaturas y los gases se pueda sacar un poquito más de petróleo. Eso tiene un problema, y es que esa combustión allá in situ convierte prácticamente en coque lo que se queda abajo. O sea, se destruyen todas o casi todas las reservas, y eso tiene un inconveniente complicado, es que petróleo que hoy no se puede sacar porque las tecnologías no lo permiten, de pronto dentro de 10 o 20 o 50 años sí se puede sacar, porque hay nuevas tecnologías que, por ejemplo, lo licúen o algún tipo de cosas. Entonces hay una discusión entre los especialistas, y sobre eso ya se refirió también la senadora Martínez. Ha hecho un control de advertencia a la Contralora, ella lo hace más en general, porque la manera de dañar un pozo no es solo con combustión in situ, ministro, usted lo sabe.
Uno se puede tirar un pozo simplemente extrayendo demasiado rápido el petróleo y se le va en agua, por ejemplo, que llaman los mineros, los petroleros, y se le queda el petróleo abajo. Entonces aquí hay una discusión que es ¿cuál? Si yo soy un particular y mi contrato va a vencer el año entrante, mi interés me dice que yo debo sacar todo el petróleo que pueda, así me tire el campo, porque lo que se va a quedar allá abajo no es mío. Pero si yo soy el Estado, yo tengo que actuar con una lógica distinta y debo decir, como ese es mi petróleo, yo debo cuidar ese yacimiento para operarlo de la manera en que pueda sacar la mayor cantidad posible, y lo que no pueda sacar quede allí, que de pronto algún día con nuevas tecnologías lo podamos sacar, que es lo que está sucediendo hoy en Colombia. Entonces yo desde entrada planteo una duda muy grande aquí con ese proyecto de la combustión in situ, porque además me acaba de llegar una carta del profesor Oscar Vanegas, que es uno de los especialistas duros en minería de petróleo, y lo que me manda, no tengo tiempo, son datos muy precisos de especialistas duros en estos asuntos, que dicen que en general todos esos proyectos de combustión in situ son un fracaso en todas partes. Y resulta que aquí le estamos metiendo una plata grande a eso. Inclusive se ha metido una plata grande nuestra, del Estado colombiano, para hacer unas simulaciones por fuera de la realidad, pues del campo mismo, para ver qué pasa. Y dice este profesor que les estoy mencionando, que es un especialista mundialmente conocido, se llama el doctor Farouk Ali, diciendo que esos ensayos no funcionan. Entonces, yo desde ya propongo un debate que aquí hay que hacer, que tiene que ver con el control de advertencia de la Contralora. Primero, señor gerente de Ecopetrol, presidente y ministro, que nos demuestren en detalle que no solo en Pacífico y Rubiales, sino en todos los campos de Colombia, el petróleo se está sacando al ritmo que hay que sacar. Pero además, es que yo ya les pregunté a los de la ANH y a la gerencia de Ecopetrol, y me contestaron con un nivel de enredo técnico que no entendí nada. Entonces, desde ya advierto que necesito es una respuesta para neófitos como yo. O sea, que entendamos y que nos demuestren a la perfección, señor ministro, demostrado en lenguaje sencillo, que ese petróleo, de todos los campos de petróleo de Colombia, se está sacando al ritmo que es. Y que nos demuestren que eso que van a hacer en Pacífico y Rubiales sí es sensato. Porque yo de entrada les digo, la idea misma de quemar el petróleo que está allá abajo me parece bastante curiosa, por decirlo menos. Que nos demuestren entonces que sí estamos haciendo, bueno, entre otras cosas, para que le den satisfacción a la Contralora, que ha hecho un control de advertencia sobre esto. Miremos un poco lo del pleito, ya con esto termino, lo voy a mirar muy brevemente, lo que señaló la senadora Maritza, pero es que lo quiero enfatizar. O sea, se firma un contrato absolutamente claro, colombianos. Ustedes lo leen, no lo voy a leer porque no tengo tiempo. Y es clarísimo que el contrato dice, hoy Ecopetrol y Pacífico y Rubiales, en el caso de una parte de Quifa, se reparten después de regalías 60% para Ecopetrol, ¿no? Y 40% para Quifa, no, al revés, ¿no? 40 para Ecopetrol y 60 para Quifa. Y por esa cláusula, que tiene que ver con el aumento de la producción y el aumento de los precios, el reparto se vuelve 50 y 50. O sea que Ecopetrol, ya hemos visto aquí, en los últimos, le toca un petróleo más y una plata más. No voy a entrar en los detalles, ya los detalles los mencionó la senadora Mauricio. La cláusula es absolutamente clara, absolutamente elemental, no permite duda. No permite duda. Lo firmó Pacífico y Rubiales porque quiso. Es más, ese fue un cambio en el contrato que le mejoró, senador Name, las condiciones a Pacífico y Rubiales. No tengo tiempo de detenerme. En otras cláusulas le mejoró las condiciones y en los cálculos de ellos esto era mejor que una cosa que llaman el factor R. O sea, era un contrato. Es más, yo pienso que Ecopetrol no ha debido firmar ese contrato. Y por esos chiripazos de la vida, en vez de salirle más mal a Ecopetrol, le salió mal a Pacífico y Rubiales. Estuvieron de malas. Hicieron unos cálculos, ellos pensaron que el crudo WTI nunca iba a subir por encima de $40 el barril y sí subió. Y entonces quedaron, como se dice coloquialmente, rabones, con la piedra afuera. Y entonces, en vez de comerse su piedra y ser sensatos, entonces matonería transnacional y le tiran a Ecopetrol todo lo que le han tirado.
Ecopetrol les acepta irse a un tribunal de arbitramiento privado, que yo tampoco me hubiera ido, porque esos tribunales de arbitramiento son de abogados del negocio, no de jueces de la República. Son dos ideas muy distintas. Una cosa son los abogados del negocio y otra cosa los abogados que se meten de jueces a convertirse en servidores públicos. Bueno, nos fuimos a ese tribunal de arbitramiento. ¡Oh, milagro! Perdió Pacífico Rubiales el pleito. Y en vez de pagar, bueno, ya vimos al doctor Néstor Humberto Martínez, distinguidísimo abogado de inversionistas extranjeros, ejecutando la labor esta del bullying de transnacional, del matoneo de transnacionales. Entonces aquí anunciamos casi todos nosotros, hay que hacer un debate sobre esto, porque a esta comisión le molestó esa declaración y estas cosas que estaban pasando. Ese debate se ha debido hacer aquí hace un par de semanas, no se pudo hacer. Y ese día, entonces Pacífico Rubiales saca un boletín de prensa diciendo, pagaremos. Algunos lamentamos que ese anuncio del pago no hubiera sido después del debate, pero bueno, digamos que esas son las cosas de la vida, ¿cierto? Yo, que de inocente tengo bastante, no pocas veces, saqué un Twitter, dije, derrotado matoneo de Pacífico Rubiales. Bueno, y después supimos, senadores, esto es increíble, que el boletín de prensa de Pacífico Rubiales contenía una mentira. Porque contenía la mentira que aquí acaba de leer la senadora Marisa, que no decía que mantenían la demanda de nulidad en el Consejo de Estado. Ole, pero parecen como muchachos a ratos, ¿no? Esa es la empresa, ministro, con la que Colombia trata. O sea, un boletín de prensa que lo tiran calculado para engañar a esta comisión quinta, y nos engañaron, o por lo menos a mí me engañaron. Es de eso de lo que estamos hablando aquí, pero ojo, y no contentos con eso, entonces aquí han aparecido otros dos debates. Bueno, ¿cuándo pagan el petróleo? Entiendo que están diciendo que pagan en 2 años, lo que han debido pagar hace 2, ¿no? ¿Hace 2 o hace 1? 2. Entonces ahora nos van a pagar a los 4 años. Y ya la Contraloría metió una moción de advertencia, se llama moción de advertencia, donde dice, ojo, ¿y a cómo lo van a pagar? Porque resulta que hace 2 años ese barril de petróleo estaba a un precio bastante más alto que el que está ahora. A mí no me sorprendería que estos linces de Pacífico Rubiales nos dijeran que no lo pagan a los precios de hoy. Y como los precios del petróleo están bajando y van a seguir bajando en el mundo, pues si no lo logran pagar dentro de 2 años, y es esa la teoría que realmente no sé, pues entonces nos lo van a pagar a precio de huevo, les vamos a quedar debiendo. Si eso no es matoneo de transnacional, yo pregunto, ¿qué es matoneo de transnacional? Y eso sí, sigue la amenaza del TLC con Canadá. Ahí sigue, porque ese es un pleito que nos meten en el momento que se les dé la gana, con tribunales de arbitramientos montados al gusto de los canadienses. Y aquí lamentemos que ese país tan querido que es Canadá, y esos canadienses que son tan queridos, al final de sus días o no, a estas horas de la vida, hayan terminado convirtiendo a ese país en el centro de la minería global, como si fuera pues una gran cosa, cuando por supuesto están dejando bastante mal a ese país en el concierto internacional. Termino entonces diciendo una cosa más y concluyo. Está montado otro pleito, porque lo que se disputó, lo que está en disputa, estos 1.600.000 barriles de petróleo que valen como 700.000 millones, pero que hasta el final del contrato, ya lo dijeron, aquí vale más de $1.000 millones ese pleito, se va a convertir pleito, senador Name, en otra parte. Es que esto es la parte, digamos, de abajo de Quifa, pero Quifa es un campo mucho más grande. Entonces ya empezó la discusión de si esta cláusula por altos precios opera en todo el campo o no opera sino en pedacitos del campo. Porque si solo opera en pedacitos del campo, por la otra parte de la cláusula de que hay que pasar de 5 millones de barriles, pues podrían no pagar los mayores precios. Entiendo que Ecopetrol, a mi juicio, con buen juicio, está diciendo, no, es que eso es un solo campo. O sea que la cláusula de los 5 millones de barriles ya se sobrepasó, y la de los precios también, luego nos dan un 10% más de lo que estamos tomando. O sea, de 40 a 50%. Pero bueno, vamos para otro pleito. Yo creo que la cláusula es clara, que eso se trata de un solo campo, el que hay allí. Sí, que lo operen por pedacitos o lo que sea, bueno, pues eso, es decir,
una casa es una casa, ahora, pues que uno la pueda mirar una habitación, el baño, no sé qué, pero la casa es la casa, pero bueno, ese es otro debate en el que se está, y este debate puede terminar este pleito puede terminar costando más que el anterior del que ya hemos hablado. Bueno, en medio de estas circunstancias a mí me parece como descarado que Pacífico y Rubiales aspire a seguir explotando Campos Rubiales. Campos Rubiales y Pirirí, creo que son los dos, terminan su contrato ahora en el 2016. Entonces hay por supuesto un debate nacional que es de gran importancia. Ese campo, o eso, sí, lo va a seguir operando Pacífico y Rubiales con las, digamos, las ventajas que eso le concede, que son muchas, o lo va a operar Ecopetrol, de forma tal que esas ventajas que hoy tiene Pacífico y Rubiales se vuelvan ventajas de la nación. Yo creo que, abuelo de pájaro, es obvio que lo mejor sería que eso viniera a Ecopetrol y que Ecopetrol sea el que opere ese campo, porque todos los dólares de más que nos ganemos pues le van a servir al progreso de Colombia. Eso yo creo que es una cosa elemental entenderlo así. Quedaría entonces la duda, bueno, y Ecopetrol sí es capaz, y entonces ya se ha dicho aquí, lo explicó la senadora Marisa con todo detalle, claro que Ecopetrol es capaz. Eso no tiene ningún misterio. Parte de los cuentos que nos echan aquí los místeres, cierto, es que no, ellos se las saben todas y nadie más que ellos sabe paja. Técnicos se contratan en todas las esquinas, en Nueva York y en Tokio y en todas partes. Si es que no los hubiere, pero los hay, nuestros técnicos son buenísimos. O sea que no es posible, digamos, no es aceptable esa teoría. Pero además yo ya mencioné, y por ahí empecé, este es un campo de importancia estratégica en Colombia, este no es un campito menor, este es un campo que tiene que ver con muchas cosas, y en ese sentido lo debemos retomar. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que, pues, ¿cuántas serán las primas de éxito que se están moviendo para el que logre que ese contrato no regrese a Ecopetrol? Como esa que hablé aquí, que se ganó una ministra en algún negocio, o exministra. ¿Cuántos serán las primas de éxito? Entonces aquí digamos otra cosa contra la inocencia, me excusan pues molestar tanto a los inocentes, ¿cierto? Claro, en estos debates de la economía hay teorías y hay ideologías y hay cosas, ¿cierto? Sí, pero también hay intereses, pues, el billete que pulula, ¿sí? Ahí me tocó discutir esta mañana con un exministro las cosas del TLC, y él es el único ser humano en Colombia que dice que nos está yendo divinamente con el TLC con Estados Unidos. ¿Sí? Bueno. Son capaces de decir cualquier cosa, pero en este caso específico al que me refiero, no me conecten exactamente esto con lo que acabo de decir. Pues aquí se mueven unos intereses muy poderosos. O sea, yo estoy seguro que la gente de Pacífico y Rubiales, y eso no es ni siquiera ilegal, entiendo que en la legislación colombiana las primas de éxito son legales, pero tienen que estar dispuestos a pagar primas de éxito de cualquier monto para quedarse con ese campo. Porque por razones obvias, pues la plata que está en juego es demasiada. Entonces yo termino, senadora Nora, espero no haberme alargado en exceso, acogiendo la idea que ya se ha planteado aquí por parte de la senadora Marisa Martínez en la necesidad de constituir un comité de ciudadanos. Yo diría que congresistas, pero también pienso que, bueno, todo habrá que mirarlo, pero pienso que sería mejor que fuera más allá de ciudadanos. En la idea de la defensa del interés público en el caso de Campos Rubiales y de Pirirí, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese negocio en el 2016 pase todo al interés de Colombia. Y por último, mi llamado muy cordial y muy especial, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Financiera, todo el Estado colombiano, ojo sobre las acciones de esa empresa. Ojo sobre lo que suceda, señor superintendente, con las acciones de esa empresa. Que no nos sorprendan el día de mañana, que es que no nos dimos cuenta, que no sé qué, que sí sé más, ¿cierto? Porque bueno, pueden pasar cosas muy complicadas. Los tiempos del petróleo hacia el futuro son tiempos complicados. Sería casi un milagro que no hubiera una caída más fuerte todavía de los commodities, y entre esos está el petróleo. Y aquí pueden pasar cosas muy, muy complicadas. Muchas gracias, senadora Nora García.